Se cumplieron 20 días de la transmisión en vivo que dio a conocer los hallazgos de los guerreros buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre de la localidad de Teuchitlán en el estado de Jalisco. Desde entonces, este caso ha dejado ver la podredumbre entre la que vivimos. Teuchitlán ha sacado lo peor de muchas personas, como por ejemplo el mamarracho que se aventaron en el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde un periodista aseguró que los desaparecidos están desaparecidos porque ellos quieren estar desaparecidos. Lo que es una realidad es que en este país más de 124,000 personas permanecen desaparecidas desde 1952, y escuche bien, la mitad fue desaparecida en lo que va de este gobierno y el sexenio pasado. Esto es Detrás de los Hechos. No se va a acabar eso en un día. Alejandro, están comprometidos. Claro que va a afectar al ciudadano. A ver, tú dime. Los primeros, en su momento, Tom Brady tuvo... ¿Qué pasa cuando el amor se va? Que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene palabra porque ellos... Como quiero ser una escritora publicada. Ok, ¿de qué quiero escribir? Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca. Bienvenidos a Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en el que analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy estoy muy contento de tener en la mesa de Detrás de los Hechos a quien yo considero la persona que es mi maestro en periodismo, Salvador Maceda, jefe de sección de seguridad de Fuerza Informativa Azteca, con una trayectoria muy larga en medios de comunicación, que van desde la radio y la televisión, pasando por los medios digitales y también las calles donde nace la noticia. Salvador, bienvenido de nueva cuenta aquí a Detrás de los Hechos. Profesor, muy inmerecido, muy inmerecido. De verdad que muchas gracias. No, todos aprendemos aquí de todos. Y yo de usted, profesor, sabe que le aprendo mucho. Siempre es muy gratificante encontrarte en los pasillos y platicar de estos temas. Y sí, con un serio reclamo a Detrás de los Hechos, porque ya no me habían invitado. Pasó mucho tiempo. Creo que estábamos hablando desde la detención del general Cienfuegos, no andábamos por aquí. Sí. Pero yo muy contento, de verdad, muy contento. No, y de esa plática me llevo yo una lección en la cual tú dijiste, niñez es destino, y pensando en niñez es destino, pues, ¿cómo llegó a la sección de seguridad? Pues los primeros indicios de lo que fue una noticia que trascendió las fronteras de México, Teuchitlán. Yo creo que le llega a la redacción de Fuerza Informativa Azteca esta nota como le llegó a varios medios serios. El video de las buscadoras. Ese fue un gran detonante que nos abrió los ojos y nos centró en Teuchitlán, nos centró en el rancho Izaguirre. Esos zapatos, esas mochilas, y de ahí vienen todas las historias, y de ahí vienen todas las reacciones. Y por eso he dicho que hoy las redes sociales juegan un papel fundamental cuando se saben usar adecuadamente, cuando tienen una muy buena orientación. Empezamos a buscar en las redes sociales, sobre todo en los nichos de las madres buscadoras, y empezaron las reacciones, y empezaron todo mundo a levantar la mano para querer conocer. Pero la realidad de las cosas es que yo lo he venido diciendo en mis crónicas, lo dijimos ayer, lo dijimos antier, lo dijimos la semana pasada. Sí, son ellas las que tienen que hacer la función que el Estado debiera estar haciendo y no lo hacen. Son ellas las que nos han abierto la cloaca de muchas otras fosas. Ya lo hemos visto con otras fosas clandestinas, y hoy llegan a Teuchitlán y nos vuelven a abrir la agenda nacional a los medios. Son las madres buscadoras, a lo mejor las heroínas, nosotros lo comentábamos inclusive, son mujeres tan preparadas hoy, que debieran estar al frente de muchas fiscalías si así tuviéramos que verlo de alguna manera.
pero son ellas las que nos hacen centrar nuestra mirada en Teuchitlán. Mucho se ha dicho alrededor del caso Salvador, desde el poder incluso, ¿no? El presidente de la mesa directiva del Senado, cuestionándose, bueno, sí, pero esos zapatos, quién sabe si son de personas desaparecidas. En este ambiente enrarecido, pues tú agarraste tu mochila y dijiste, yo me voy, y te vi en la noche y de repente ya no te vi, y vi que estabas viajando hacia el rancho, hacia la noticia, y ahora sí que nadie te contó. ¿Qué fue lo que viste? Mucho desorden, y principalmente lo que voy a sostener y voy a seguir sosteniendo del momento que yo llegué hasta el final de los tiempos. Encontré un rancho con desorganización para entrar, pero lo más lamentable es que encontramos violentada la cadena de custodia. Y eso es algo muy grave, porque para cuando entraron las madres buscadoras con los medios de comunicación, ¿Ya no había cadenas? ya no había cadena de custodia, solamente eran estos listones amarillos que te orientaban como si fuera un museo, y una de las madres nos lo dijo, esto parece un museo del terror, sí, nada más con algunas orientaciones, sí, para que pases por ahí nada más. Por ahí y veas para allá y veas para el otro lado y regrésate y párale de contar. Banderitas, porque eso sí fueron muy finos para ponernos estas banderas periciales, banderas amarillas, banderas rojas, que nos podían dar pues una idea de que las amarillas eran indicios y a lo mejor las rojas tendrían que ver exclusivamente con algún resto humano. Pero es lo único que vimos. Vimos unos dormitorios más que violentados, porque todo el mundo entró. Vimos por qué la cocina sí la tenían restringida, por qué los dormitorios no, por qué los baños sí estaban restringidos. Un desorden total. ¿Qué vimos? No sé si me dio más horror pensar lo que sucedió ahí, o me daba más horror pensar lo que trataron de ocultarnos de ahí. Porque te lo voy a decir, no vimos nada. No vimos nada más que un gran paseillo por un rancho del que se hablaron muchas cosas. Muchas madres buscadoras señalaban eso. Ya no está lo que vimos ayer, ¿no? Tal cual. Así es. Mucha impotencia. Había organizaciones de derechos humanos como el Centro Pro que hacía énfasis en esto que dices, ¿no? ¿Cómo es posible que las autoridades no hayan previsto pues una manera de que los colectivos pues entraran? Claro. Había mucho desorden y al final no había nada. Salvador, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cuál es mi interpretación? Pelos en la lengua. Yo sé Creo que otra vez, la maldita política metida en un asunto que debiera de estarse orientando hacia la vía penal, hacia la vía de la investigación, hacia la vía del esclarecimiento. Nuevamente estamos viendo una pelea, y creo que ya no se nos está haciendo raro, más bien se nos está normalizando. Fiscalía General de la República contra alguna fiscalía local. Esa fue la primera narrativa, ¿eh? Y así lo hemos visto. Hicieron mal su chamba. Y no hemos dejado de verlo. Perdón, pero no hemos dejado de verlo en el caso de Teuchitlán, pero ya lo vimos en Morelos, pero ya lo hemos visto en otros estados. Ya lo hemos visto en Ayotzinapa. Es una fórmula probada. Es una fórmula probada para politizar el tema y empezar a esconder y empezar a llenar de mugre todo este asunto que debiera estarse resolviendo por las vías judiciales, por las vías de la aplicación de la justicia. Sobre esta parte en la que, pues tú tajantemente no vi nada, ¿había razones por las cuales no podían entrar a la cocina? Los hornos, que también lo vimos en las transmisiones. Yo quiero entender que trataron de simularnos una custodia en esta cadena de indicios, ¿no? Pero ¿dónde estaban todos estos artículos que las madres buscadoras nos hicieron ver a través de un video? ¿Dónde estaban estos zapatos?
Incluso por ahí surgen algunas dudas. De todos estos zapatos, ¿cuántos eran pares, no? Sí, claro. De estas mochilas, ¿qué tenían adentro estas mochilas, no? Si tenías un cúmulo de mochilas y maletas, quiere decir que algo había adentro. ¿Por qué nunca se nos mostraron los contenidos de estas mochilas? ¿Por qué nunca nos dijeron cuántos pares de zapatos había ahí para más o menos determinar cuántas personas o cuántos presuntos desaparecidos o cuántos presuntos ciudadanos podría pertenecer a este asunto, ¿no? Yo creo que hay muchas dudas. Salimos con más dudas que respuestas de ese rancho. Medios de comunicación y sobre todo madres buscadoras, porque nos lo expresaron con el dolor a cuesta. Yo vine a acabar, perdónenme, pero yo no vine a pasear. Yo no vine a ver un terreno. Yo venía a buscar indicios porque ellas están preparadas para eso. Y he de decirles, como una acotación personal, que hay madres buscadoras que hoy en día tienen la preparación forense para hacerlo. Se han preocupado por ir a estudiar al extranjero, por tomar ciertas capacitaciones que a ellas les ayuden a saber qué tipo de terreno están pisando. Ellas saben cuando la tierra es floja, ellas saben cuando hay un indicio de alguna fosa. ¿Por qué lo saben? Porque se han ido a preparar. Y qué lamentable, profesor, qué lamentable que mejor la sociedad civil sea la que se preocupe, porque tendríamos, ¿por qué no?, que instituir un grupo de buscadores forenses. Y perdón, no los tenemos. O sea, de verdad que nuestras autoridades en su gran inacción sí hablan, sí les dan el discurso vacío, sí les dan ese discurso que ni repara ni sana, y nos hacen más leyes y hacen leyes contra otras leyes que ya están arriba. Pero qué penoso que ninguno de los gobiernos que ha enfrentado este problema de los desaparecidos no se preocupe por destinar presupuesto para crear grupos de buscadores forenses. ¿Por qué no? Si tu número ya rebasó los 25,000 desaparecidos, aunque vengan de 1952 sí, a marzo de 2025, según en su registro, según su padrón, bueno, si tienes ese número tan enorme, ¿por qué no en la implementación del sistema de justicia no nos dedicamos a crear brigadas de buscadores forenses, preparar gente, preparar, como lo hubo en su momento, lo recordarás, grupos antisecuestros, ¿no? Sabías que tenían células de reacción, células de negociación, porque el problema en México era fuerte. Bueno, pues hoy tienes el fenómeno de los desaparecidos. ¿Por qué ninguna fiscalía estatal? ¿Por qué la Fiscalía General de la República no te ha creado estos grupos interdisciplinarios para saber buscar desaparecidos? Sí, parece que no es prioridad. No les importa. Mira, porque ya las buscadoras les están haciendo su chamba. Salvador, justamente sobre el número de personas desaparecidas desde 1952, está este recuento que fue presentado en Fuerza Informativa Azteca. Así es. Díaz Ordaz, el sexenio es de 1964-1970, 18 personas desaparecidas. Luego viene esta crisis que yo creo que... Perdón, pero con sus asegúnes también. Claro, sí. Porque con Díaz Ordaz tuvimos Tlatelolco. Tuvimos Tlatelolco, es correcto. Y viene lo otro que es, pues yo creo que marcó a más de una generación, Salvador. 628 personas desaparecidas, después de que teníamos un registro de 18. Claro. Ahí la gente salió a las calles, ahí las cosas se señalaban, porque encontraban que algo estaba mal. Luego viene José López Portillo, 304, la mitad que los de Echeverría. De la Madrid, 105, perdón, 79. De la Madrid, 79. Salinas, 159. Cedillo, 270. Vicente Fox, 917. Calderón, 16,901. Enrique Peña Nieto, 32,606.
Y bueno, vienen las cifras lamentables Sí, de las los abrazos no balazos que nos dejaron esa herencia maldita de 53,984. Y en lo que va del año 6,000, digo, lo que va del sexenio 6,993. Poco se habla de pues, estos 2 sexenios, Salvador, en materia de desapariciones y todavía de seguridad. Parece que pues, nos habituamos a que el gobierno controlara la narrativa. Y lo que hacen las buscadoras, lo dijiste en el inicio de esta plática, le arrebataron el micrófono a la autoridad. Y sí quisiera preguntarte, en estos años de datos, pero sobre todo en los años de experiencia que tú tienes, Salvador, ¿qué faltó, por ejemplo, para una línea de custodia, ¿no? La preparación forense, cosas que debieran estar y que tú seguramente sí has visto en otros casos y que aquí no había, que dicen, no, eso es un montaje, man. ¿Sabes qué es exactamente, lo dije desde el principio de la plática? ¿Qué les ha faltado? Les ha faltado sensibilidad, les ha faltado procuración de justicia, les ha faltado combate a la delincuencia organizada, porque son ellos quienes los levantan, cualquiera que sea la situación. Que si estaban, que si no estaban, que si se negaron, que si vieron, que si se negaron a ser reclutados, cualquiera que sean los motivos. Hablar de 53,984 en el sexenio pasado, y más lamentable, son 3 meses, profesor. Son 3 meses. Son 3 meses y ya vamos en casi 7,000. No te habla de otra cosa más que el tema no les importa. 2, no hay capacitación sobre la gente en las fiscalías, ni estatales, ni en la federal, para capacitar justamente en este tema de desapariciones. No están preparados. La misma directora de la Comisión Nacional de Búsqueda no está preparada y las mismas madres buscadoras han pedido su destitución porque no está preparada para enfrentar este tema. Este es un fenómeno muy fuerte ya en nuestro país. Se ha hecho muy fácil desaparecer a las personas. Y mira, te voy a decir algo, voy a poner quizá un dedo más en la llaga. Estamos buscando bajo la tierra la verdad. Y estamos suponiendo que todos van a aparecer en algún momento en alguna fosa. Nunca nos hemos preguntado, ¿y en el mar? ¿Alguien ha hecho búsqueda sobre el mar? ¿Cuántos desaparecidos pudieron haber aventado mar adentro de nuestras costas mexicanas? Verdaderamente nos podríamos horrorizar si lo viéramos en otra realidad alterna. Y eso es lo que yo trato de imaginarnos, que nos falta, le falta al gobierno, principalmente al gobierno federal y también a los estatales. A nadie se salva, y tampoco a los sexenios pasados, Sí. Tampoco a los colores distintos, no les importa el tema. Y cuando se presentan este tipo de fenómenos como Teuchitlán, lo primero que hacen es politizarlo. Y no lo dudes de que esta investigación va a acabarse centrando como Ayotzinapa. Vamos a castigar a los que hicieron la mala investigación y va a empezar una pesquisa de funcionarios y nos vamos a olvidar de la realidad, de la verdad de lo que pasó en Teuchitlán. Nos vamos a centrar y nos vamos a enrolar los medios en esa guerra de fueron los fiscales de los estados los que hicieron mal las cosas y vamos por ellos y vendrán las órdenes de aprehensión y vendrán las capturas y vendrán las pesquisas de funcionarios, porque ya están acostumbrados a eso, profesor. Ya saben cuál es la ruta, pero aquí en Detrás de los Hechos lo vamos a anticipar, ¿no? Lo vamos a anticipar. No dejemos que esas cortinas de humo de empezar a buscar a los responsables nos aparten del tema central. ¿Dónde están todos estos desaparecidos? No podemos quitar el dedo del renglón. A mí me parece, Salvador, y esto ya es una postura como personal, que ha fallado el Estado en su función mínima, que es el de garantizar la seguridad. Claro. Y me parece que sí hay mucho de incompetencia, pero también hay bastante de capacidad, como bien señalas. ¿A qué me refiero con esto? Apenas hace escasas horas, en FIA Investigación nos encargamos de investigar, pues, cuántos delitos hay denunciados en ciertas entidades, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en lo que va de este 2025, que nada más son 2 meses, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo,
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues van 32,000 delitos denunciados. Pero anualmente, pues son más de 220,000 delitos denunciados. Porque en este país hay una cifra negra de que nada más se denuncia un delito de cada 10. Y que se te va 3 veces más arriba la de la cifra. O 1 millón de delitos al año, Maceda, es una locura. Hay una incapacidad. Y a propósito de estas cifras que me vino a la mente mientras contabas, pues todo esto, está pues el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuya titular fue Ernestina Godoy, y que se fue con carpetas de investigación estimadas en 898,436 carpetas, que no se van a resolver desde luego. Y te digo una cosa, profesor, si a esta cifra, la anterior, la de Ernestina Godoy, que me dices que son, ¿cuántas acumuló? 898,000. Casi 900,000 carpetas de investigación. Si te pones a hacer un seguimiento pormenorizado de todas esas carpetas, te vas a horrorizar, porque de estas casi 900,000, ¿cuántas judicializadas? Y de estas judicializadas, ¿cuántas en vinculación a proceso? Y estas vinculadas a proceso, ¿cuántas la libraron en la intermedia? ¿Cuántas llegaron a una sentencia condenatoria en primera instancia? ¿Cuántas fueron ratificadas en segunda instancia? ¿Cuántas fueron realmente condenas firmes? Ya después de que pasaste todo este proceso ordinario y el proceso de los amparos, te vas a horrorizar, porque tu universo va a ser mínimo. Te platico porque tiene años que no hago este ejercicio y será bueno hacerlo. En algún momento lo hicimos con el tema, y me voy rapidísimo porque sé que se me está acabando el tiempo, con el tema del lavado de dinero. Alguna vez hicimos un estudio sobre hasta dónde llegaban en aquel tiempo las averiguaciones previas de lavado de dinero en el sentido. Empezabas con un universo, y hoy voy a hablar de números imaginarios, pero podías empezar con un universo de más de 10,000 averiguaciones previas por lavado de dinero, y en todas ellas habían de por medio conferencias de prensa, había gente a la que se le acusaba violando presunción de inocencia, lo que tú quieras, la porquería que se hacía siempre. Cuando tú te dabas cuenta que el universo de condenas firmes no rebasaba ni el 10% de lo que tú habías abierto en carpetas, te dabas cuenta de la efectividad de la justicia. Eso le va a pasar a todas estas carpetas de investigación acumuladas. Vamos a ver cuántas se judicializan y vamos a ver cuántas llegan a una condena firme. Y nos vamos a horrorizar de estos números, porque nuestro número se va a reducir a no menos del 10%. ¿Por qué? Porque además el sistema de procuración de justicia es el primero que debieron de haber reformado antes de pensar en quererse apoderar del Poder Judicial. Las fiscalías. Tendrías que haber profesionalizado a los ministerios públicos. Perdón, yo te lo digo ahora. Y vamos a hacer el experimento hacia los días siguientes. Hoy que cayó este chavo del Kevin, el Lastra, vamos a ver sus puestas a disposición, sus judicializaciones. ¿Por qué se van a ir? Delincuencia organizada, a veces les cuesta trabajo demostrar la delincuencia organizada. Es muy fácil salir a los medios a hacer un boletín y decirte que él era el más malo de Malolandia, pero a la hora de ponerlos ante los jueces, son carpetas de investigación que entran por portación de arma de fuego, por posesión de drogas en cantidades mínimas, y entonces sus procesos se van muy laxos. Dicen las fiscalías, mientras lo retengo, mientras le voy sumando más carpetas de investigación, pero resulta que vienen los amparos y los sacan, y no porque el amparo sea malo, quienes sepan de derecho, por favor, que nos apoyen en sus comentarios, porque sabemos muy bien que así funciona el sistema de justicia. Los amparos se dan porque las carpetas de investigación llegan muy endebles, sí, son muy, pero muy frágiles y muy fáciles de derribar. No es problema de un poder judicial. Es problema de la Procuración de Justicia, es problema de las fiscalías, y ahí debieron haber centrado estos grandes temas
del combate a la delincuencia organizada. Se combate también desde los tribunales. ¿Por qué tenemos delincuentes en todos lados? ¿Por qué tenemos cárteles como los tenemos? Porque saben que la libran. Porque nadie los afronta ni en la calle ni en los juzgados. Salvador, quiero darte las gracias por haberte dado el espacio aquí en Detrás de los Hechos. Sí me gustaría que regresaras en una segunda o tercera emisión, porque este problema trasciende. Ya lo hemos dicho, y yo creo que es una obviedad, es un asunto transeccional. Claro. Es un asunto que, lo dijiste en aquella plática, viene de lo que somos, viene de la familia y de nuestro sistema de valores. Por eso es que retomo lo que dijiste alguna vez, niñez es destino. Y si en estas relaciones interpersonales inmediatas no fomentamos ciertos valores, por ejemplo, el de el Estado de Derecho, el de la democracia, el de la participación, el de procesos, el de petición, cualquier cosa que se te venga a la mente, pues no, vamos a mandar a la guerra sin fusil a muchas personas en este país. Niñez es destino y por eso quiero ser sicario, por eso juego a ser sicario, por eso quiero ser buchona, por eso quiero ser miembro del crimen organizado, porque sé que ahí está la prosperidad y sobre todo porque sé que ahí no me va a pasar nada. Esa es la mentalidad que tienen hoy nuestros niños para su futuro. Salvador, ¿quisieras compartirnos tus redes sociales para que la gente que aquí quiera compartir contigo alguna idea lo haga? Claro que sí, en Facebook me encuentran como Salvador Maceda, en X Salvador-Maceda, Twitter me encuentran con mi nombre completo, Salvador Maceda, y los esperamos. Correcto. Gracias, Mauricio Montes de Oca en los controles, y pues Maceda, muchísimas gracias. Profesor, gracias, como siempre, es un gusto. Este fue el episodio 119 de Detrás de los Hechos. Muchas gracias, adiós.